de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una sesión titulada Texto encontrado. Es importante que usted entienda que usted tiene que enseñarle a su líder que le enseñe de Biblia. ¿Qué significa enseñarle de Biblia? ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que le enseñen a cómo armonizar un texto bíblico con el otro. Me he dado de cuenta que en las iglesias ahora es que hace falta aprender a cómo estudiar la Biblia, porque los feligreses y aún los mismos líderes de las iglesias, pastores, no han hecho más que poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Y la palabra de Dios es limpia. ¿Sabe qué indica eso? Que la palabra de Dios no se contradice. Hay que enseñar a la persona cómo interpretar el texto dentro de su contexto. En estos mensajes de la verdad del cuarto ángel que hemos estado enfatizando, de verdades ocultas por largo tiempo que nadie toca, que no tocan ministerio pastoral de la iglesia adventista, ni reformado, no lo tocan disidentes, no lo tocan pastores de ministerio de sostén propio, ni ministerios personales, ninguno de ellos lo tocan. Y el propósito de esta grabación es enseñarles cómo armonizar un texto bíblico con el otro. Claro está, dentro de su contexto. Y voy a tomar como referencia Hebreos 10:26. Hebreos 10:26, como ya lo hemos estado leyendo, que dice: porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Hay personas que cuando se le presentan esta verdad, porque esto es una verdad, porque esto es palabra de Dios y esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay personas que, ya sea de una manera consciente o inconscientemente, presentan este texto bíblico como si fuera inspirado por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas cuando presentan este texto bíblico que dice que el que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y sépase que recibir el conocimiento de la verdad está hablando de un conocimiento experimental, porque hay personas que han tenido un conocimiento teórico, o tener un conocimiento teórico de la palabra de Dios no te garantiza salvación ni te salva. Lo que te salva es que se haya aplicado la sangre en ti y que haya tenido un conocimiento experimental, que haya sido justificado. Cuando la persona es justificada, entonces la persona está salva. Hay personas que cuando presentan este texto bíblico, de una vez se prestan para poner la Biblia a contradecirse a sí mismo y hacer la obra del príncipe de la tiniebla, que es el diablo. Y le voy a presentar algunos ejemplos, por lo menos voy a presentar 3 textos bíblicos que emplean la persona para contradecir este texto bíblico, pero son textos que lo sacan fuera de contexto, porque no le han enseñado la verdad sobre esos textos bíblicos que ellos buscan. Por ejemplo, para contrarrestar Hebreos 10:26, que dice que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, uno de los textos bíblicos que emplean los seguidores del ministerio pastoral es que dicen, la palabra de Dios dice en 1 Juan 2:1, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es cierto, que 1 Juan 2:1 dice eso. Lo que no es cierto es que Cristo está intercediendo por pecado consciente y deliberado. Es decir, la promesa de 1 Juan 2:1 es para aquellos que pecan por ignorancia. Eso es un punto muy importante. Primeramente, es bueno que sus líderes le enseñen que primera de Juan es una carta. Juan está escribiendo una carta, y en la carta que él está escribiendo, al final, él dice en el capítulo 5, versos 15 y 16, dice, vamos a leer 16 y 17, escucha lo que dice allí: si alguno mira a su hermano cometer pecado que no sea digno de muerte, interceda por él y le será concedida vida a los que no pecan para muerte. ¿Qué es el pecado no de muerte? Bueno, ya usted debe saber. El pecado no de muerte es el pecado que se comete por ignorancia, por error o equivocación. Y no se olvide que Hebreos 9:7 presenta claramente que en el lugar santísimo solamente se intercedía por pecado de ignorancia, o solamente se intercede por pecado de ignorancia. Vamos a grabar un tema donde vamos a demostrar bíblicamente que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote solamente intercedía en el santuario por los pecados por ignorancia, por error, por inadvertencia o equivocación. Solamente. Y lo mismo que se hacía en ese santuario
terrenal es lo mismo que se hace en el santuario celestial, porque este santuario es un pálido reflejo de lo que es el santuario celestial. Así que, primera objeción que le hemos presentado, cuando se cita Hebreos 10:26, que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, cuando usted le cita 1 Juan 2:1, para contrarrestar este texto bíblico, dígale que 1 Juan es una carta, y que en el santuario solo se intercede por pecado de ignorancia, y por lo tanto ese texto está haciendo alusión para los que pecan por ignorancia, no para los que pecan consciente y deliberadamente. ¿De acuerdo? Así que por lo tanto hay una armonía entre 1 Juan 2:1 y lo que se llama Hebreos 10:26, porque Hebreos 10:26 está hablando de un tipo de pecado que es del para que peca deliberadamente, y 1 Juan 2:1 habla para los que cometen pecado de ignorancia. Por lo tanto, no hay contradicción en la palabra de Dios. Eso es saber de Biblia. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque no podemos decir que lo que dice Hebreos 10:26 es una mentira, como que fue inspirado por el diablo, y que lo que dice 1 Juan 2:1 es una verdad. Es decir, al pecador le conviene más para justificar su pecado decir que si pecan hay abogado para con el Padre, pero no está dispuesto a aceptar Hebreos 10:26 y prefiere mejor sacar un texto fuera de contexto para contradecir Hebreos 10:26. Que nadie se le ocurra decirle a usted que en el santuario se intercede por pecado consciente y deliberado, nada más por pecado de ignorancia. Ahora, si tú no sabías que en el santuario no se intercedía por pecado consciente y deliberado, entonces el Señor estaría dispuesto a justificarte con la condición del pacto, que Él está dispuesto a perdonar tu pecado, está dispuesto a quitar en ti el deseo por ese vicio o ese pecado que tú tengas, pero a partir de que tú seas justificado no puedes volverlo a cometer, y ese pecado pasaría como un pecado por ignorancia porque tú no lo sabías, porque tus líderes no te lo habían enseñado. Así que es bueno que tú sepas eso. Otro texto bíblico que presentan la persona con respecto a Hebreos 10:26, que dice que si alguno peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, es donde te citan San Mateo capítulo 12. Vayamos allá. San Mateo capítulo 12. Me parece que es versos 31 y 32. Vamos a llegar allá. Este texto bíblico es el que viene haciendo alusión que... Muy bien, sí. Mateo capítulo 12, verso 31, y vamos a leer el verso 32. Cuando a la persona se le lee Hebreos 10:26, que dice que si alguno peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, de una vez buscan este texto bíblico que dice, no, Jesús dijo que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, lo que dice Hebreos 10:26 no es una verdad, porque eso parece inspirado por el diablo, y por lo tanto, lo que dice Hebreos 10:26 no puede ser verdad, porque Jesús dijo que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero permítame decirle que Hebreos 10:26 no está en contradicción con lo que dice San Mateo capítulo 12, 31 y 32, que fue el mismo Jesús que le expresó. Porque dice allí, por eso le digo, cualquier pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a los hombres. A todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esa edad, ni en la edad venidera. O algunas versiones dicen era. Ahora bien, este texto bíblico no contradice Hebreos 10:26, que dice que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque la pregunta que debemos hacer no es, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que pecar deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Porque una persona, antes de ser justificada, de recibir el conocimiento experimental, que es el conocimiento de la verdad, una persona debe primeramente conocer el pacto. Debe de haber recibido el bautismo del agua y del Espíritu. Y una vez que una persona recibe el bautismo del agua y del Espíritu, es una persona sellada. Y un sellado no puede volver hacia atrás. Así que por lo tanto, es bueno que usted sepa que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Estamos hablando de un conocimiento experimental. Así que este texto bíblico no es válido para decir que lo que dice Hebreos 10:26 no es cierto. Porque cuando Hebreos 10:26 dice que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, no hay más sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque habla blasfemado contra el Espíritu Santo. Cuando Mateo 12:31 y 32 dice
que el único pecado imperdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no está haciendo más que alusión a lo que es el pecar deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Así que es bueno que sus líderes enseñan cómo armonizar un texto bíblico con el otro. Porque no podemos pensar que Hebreos 10:26 lo inspiró el diablo y que Mateo 12, 31 y 32 lo inspiró ¿quién? Lo inspiró Dios. Ambos textos fueron inspirados por Dios y ambos textos están en armonía, porque Mateo 12, 31 y 32 está hablando para los que pecan deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, y Hebreos 10:26 está hablando contra lo que lo afirman, contra el Espíritu Santo, que es pecar deliberadamente. O sea, lo que cambia es el término. Así que tanto Jesús, al expresar esta palabra, como el apóstol Pablo, que es quien creemos que fue inspirado a escribir el libro de Hebreos, si usted cree que fue otra persona que lo escribió, a mí no me importa mucho quién lo haya escrito. A mí lo que me importa es quién lo haya inspirado, porque es otro problema que tienen en la teología. Cuando van a analizar un texto bíblico, entonces cuando no quieren aceptar una verdad, dicen, no, porque eso lo inspiró fulano, no, porque eso lo dijo fulano, eso lo dijo fulano. No, a mí no me importa quién lo haya dicho, a mí lo que me importa es quién lo haya inspirado. Y Hebreos 10:26 fue inspirado por el Espíritu Santo, independientemente de lo que lo haya escrito. ¿De acuerdo? Es un punto importante para romper cualquier controversia de teología. Aquí lo que importa es la inspiración, fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Ahora bien, otro texto bíblico que presentan algunas personas para decir que ese texto que peca deliberadamente, que no hay más sacrificio por su pecado, no es cierto. Se van a lo que es el libro de Proverbios 24:16. Vayamos allá que le vamos a compartir con ustedes este texto bíblico también. Dice el libro de Proverbios 24:16. Porque 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar. Pero los impíos serán derribados por la maldad. Así que cuando a la persona se le dice, mira, dice Hebreos 10:26 que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, te dicen, eso no es cierto, porque dice Proverbios 24:16 que 7 veces caerá el justo y 7 veces se volverá a levantar. Es decir, que lo que está diciendo el texto parece que fue inspirado también por el diablo, porque eso no puede ser posible. Permítame decirle que este texto bíblico no está hablando de caída en el pecado. Dígale a los líderes que le enseñan cómo armonizar la Biblia, que le enseñan de Biblia. Pero usted tiene la Biblia en la mano, usted tiene que hacer como los verianos, confirmar lo que estamos diciéndole. Este texto bíblico de Proverbios 24:16 no está haciendo alusión a caída en el pecado. Este texto está haciendo alusión a lo justo que cae en manos del impío. No importa las veces que caiga el justo en manos del impío, todas veces que caiga será librado. La palabra 7, cuando dice 7 veces caerá el justo, el término 7 es un término de totalidad, es un término de plenitud. No importa las veces que el justo caiga en manos del impío, todas veces que caiga en manos del impío será levantado. Y vamos a demostrar eso con el mismo texto bíblico, porque no podemos tomar un texto, sacarlo fuera de contexto para querer sostener una doctrina falsa, porque querer desviar, decir que lo que dice Hebreos 10:26, que pecó deliberadamente, no hay más sacrificio por su pecado, porque dice Proverbios 24:16, que 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar, sacando un texto fuera de contexto, porque aquí Hebreos 26 está hablando del pecado y este texto no está hablando en alusión al pecado, sino alusión de la caída del justo en manos del impío. Vamos a leer los versos 15, 16 y 17 de Proverbios. Dice Proverbios 24:15, no maquines iniquidad contra la morada del justo. Oiga bien, ni saquees su morada. O sea, aquí Dios está hablando con quién. Está hablando con el impío. Dios le dice al impío, no maquines iniquidad contra la morada del justo, ni saquees su morada. Porque 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar. Pero los impíos serán derribados por su maldad. No te goces cuando caiga tu adversario, y cuando sea derribado, no se regocije tu corazón. ¿Está mirando? Observe que ese texto en ninguna parte está haciendo alusión de la caída del justo en pecado. No importa las veces que yo caiga, el Señor me va a levantar. Eso es mentira del diablo. Vamos a tomar un texto, vamos a analizar para que usted vea. Le vamos a demostrar bíblicamente que la palabra de Dios no presenta en ninguna parte que Dios haya justificado 2 veces un mismo pecado. Vamos a demostrar bíblicamente que el Señor concede una oportunidad nada más.
de una vez que la persona ha sido reconciliada con Dios. Y lo vamos a demostrar con la Biblia y el don profético. Y sépase, yo he leído la Biblia más de 50 veces. Y me he pasado noches enteras estudiando estos temas. Y cuando amanece he seguido volado analizando estos temas. Porque son temas muy serios y delicados. Por eso es que las iglesias, hoy en día, ya que Cristo está al punto de salir del lugar santísimo, cada día que va pasando el tiempo se ve en una condición peor. ¿Sabe por qué se encuentra en una condición peor? Porque sus líderes no le están enseñando a cómo armonizar un texto bíblico con el otro. Y está más preso a poner la Biblia a contradecirse a sí mismo que enseñarle a cómo armonizar un texto bíblico con el otro. Y las iglesias están en esa condición en que están. ¿Sabe por qué? Porque los feligreses nada más están presos para oír la voz de sus pastores. Pero permíteme decirte que los juicios de Dios te van a caer si tú no dependes de un así dice Jehová. Porque tú no fuiste llamado a depender de ningún hombre, sino a depender de un así dice Jehová. Si una persona quiere ser pastor tuyo, te dice, ¿tú quieres ser mi pastor? Tú puedes ser mi pastor si me enseñas cómo armonizar un texto bíblico con el otro. El pastor, anciano o laico, que no esté en capacidad de enseñarte a cómo armonizar un texto bíblico con el otro, no lo tenga por pastor, porque es un pastor falso. Es un anciano falso, es un laico falso, es un predicador falso, es un ministro del diablo. Recuerda bien, todo pastor que te ponga a contradecir la Biblia es un ministro del diablo. Tiene que enseñarte a cómo armonizar un texto bíblico con el otro. Así que no se te olvide. Proverbio 24:16, cuando dice que 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar, no está haciendo alusión a lo que es al pecado, sino haciendo alusión a la caída del justo en manos del impío. Hay un texto bíblico parecido a eso también, que se encuentra en Salmos 55:22 también. Le voy a invitar a que vayamos hacia allá, donde dice allí que Dios no permitirá que para siempre caído al justo. Ese texto bíblico, cuando usted lo lee dentro de su contexto, usted puede leer los versos que están antes y después, se va a dar cuenta que está haciendo alusión a lo que es la caída del justo en manos del impío. Es como, por ejemplo, la caída de Cristo en manos de quienes, de los impíos, los sacerdotes, Herodes y ese tipo de gente. Es como la caída de Pablo y Silas, cuando cayeron en manos de los impíos, y entonces al caer en manos de los impíos, el ángel fue y le libraba todas las veces que fuera necesario. Es como el caso de los apóstoles, cuando fueron perseguidos también y cayeron en manos de los impíos, también el Señor les libraba y serán librados al final. Pero los impíos al final no serán librados, sino que serán destruidos. Así que este texto bíblico no tiene que ver nada en alusión a lo que tiene que ver en caída en el pecado. Así que nosotros le hemos citado en esta ocasión Hebreos 10:26 y le hemos presentado 3 textos aparentemente en contra. Hay un texto también que quiero compartir con ustedes, que se me había pasado ese detalle, que es en relación a 1 Juan 2:1, que ya leímos que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Hay textos bíblicos que la gente no le enfatiza. Por ejemplo, Gálatas 2:17 da a entender que Cristo no es ministro de pecado. Y si Cristo no es ministro de pecado, entonces, ¿qué está haciendo en el cielo? No, Cristo lo que está haciendo es intercediendo por los justos, por los pecados de ignorancia. Y recuerde que el pecado de ignorancia es el que se comete, el pecado no de muerte es el que se comete por ignorancia. Y como Santiago 4:17 dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por lo tanto, Cristo no está intercediendo por el pecado, porque el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es un detalle que usted debe tomarlo muy en cuenta, porque hemos sido muy saturados con lo que es 1 Juan 2:1, pero hay otros textos que nunca lo citan. Por ejemplo, Gálatas 2:17 dice, y vamos a leer el verso 18 también. Pero si procurando ser justificados por el Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es por eso Jesucristo ministro de pecado? Dice allí, de ningún modo. Está hablando del que ya ha sido justificado. Dice, pero si procurando ser justificados por el Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es por eso Jesucristo ministro de pecado? De ningún modo. Porque si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que este tema debe de prestarse mucha atención. Usted puede tomar Hebreo, léalo el capítulo 10 en el contexto que usted quiera, y el texto habla claramente de ese texto del pecado deliberado. Este mensaje tiene como propósito, mi amigo, que usted asegure su salvación.
vamos a tratar un tema con relación a lo que tiene que ver la caída. Porque hay personas que no saben que el Señor nada más le concede una oportunidad a sus hijos. Una. A Adán Dios nada más le concedió una oportunidad. El hijo pródigo, una oportunidad. Manasés, una oportunidad. Salomón, una oportunidad. Lo vamos a demostrar bíblicamente, que no tuvieron más de una oportunidad. En su caída hicieron lo que le dio su voluntad, como dicen el viejo hombre, lo que le dio la gana, en su caída. Pero una vez restaurado no se atrevía a volver hacia atrás. Y incluso al mismo Lucifer se le concedió una oportunidad, no más de una, se le concedió una, y cuando no supo aprovechar esa oportunidad, ¿sabe qué pasó? Se dio el límite de Dios. No se olvide esto, que la gracia de Dios no tiene límite, pero es para el obediente, para el fiel. El límite de la gracia de Dios llega cuando se transgrede su ley. Así que no se lo olvide. Apreciados amigos, yo voy a compartir con ustedes, no quiero dejar esto para la próxima sesión, la voy a leer ahora. La palabra de Dios presenta, hay una declaración de la sierva de Dios, donde ella dice, escuchen esto. En la Review Angera, 28 de septiembre de 1897, ella escribió lo siguiente, escúchalo. Si Dios salvara a los hombres en la desobediencia, después de concederle una segunda prueba, poniéndoles a prueba en esa vida, ellos no considerarían su autoridad en la vida futura. Los que son infieles a Cristo en este mundo, también lo sería en el mundo venidero y crearían una segunda rebelión en el cielo. Los hombres tienen ante sí mismos la historia de la desobediencia y caída de Adán. Y debido a eso deben ser advertidos contra el aventurarse a transgredir la ley de Dios. Jesucristo murió para que todos los hombres puedan tener una oportunidad de hacer segura su profesión y elección. Pero la norma de justicia en esta era del Evangelio, escúchalo bien, pero la norma de justicia en esa era del Evangelio no es inferior a los días de Adán, y el cielo será el premio de la obediencia. Adán tuvo una oportunidad, Dios levanta al caído. Salomón tuvo una oportunidad, Dios levanta al caído. El hijo pródigo, una oportunidad, Dios levanta al caído. Más detenidamente vamos a presentar un tema especial contra eso, donde la Biblia dice que Dios levanta al caído, no al recaído. Y esta cita, quiero aclarar un punto, donde dice aquí, si Dios salvara a los hombres en la desobediencia, después de concederle una segunda prueba. Cuando la Biblia dice si Dios salvara a los hombres en la desobediencia, es porque nosotros, los seres humanos, nacimos caídos, nacimos en desobediencia. Y Dios nos salva de desobediencia porque Él pone en nosotros el sentir de venir hacia Él. Por eso Dios, como el pecador nació siendo pecador y Él no tomó la elección de ser pecador, por eso Dios viene y lo salva en la desobediencia. ¿Cómo en la desobediencia? Que pone en Él el sentir de venir hacia Él y se sienta atraído hacia Dios. Es bueno que entendamos que el libro de Judas, capítulo, bueno, dicho sea paso, tiene nada más un capítulo. Voy a concluir esta sesión leyendo esta cita para dejárselo de tarea, la cual vamos a grabarlo, pero más detenidamente. En el libro de Judas, capítulos 5 y 6, expresa lo siguiente. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha reservado en cadenas ocultas bajo densa tiniebla hasta el juicio del gran día. ¿Pues sabía usted que cuando Lucifer se había revelado, a él se le había concedido una oportunidad? Y que después que se le concedió esa oportunidad, él, que vino siendo una segunda, porque tuvo el privilegio de ser el arcángel, ser el jefe de los ángeles allá en el cielo, o un arcángel, porque era un arcángel, tener
la oportunidad, dice que él al caer Dios le concedió una oportunidad y no la aprovechó. En esa segunda ocasión, el texto presenta que quedó condenado para siempre. La Biblia presenta que todos los que pecaron, estudiese la historia de Israel. Yo me he pasado noches enteras y he amanecido estudiando estos temas. Toda persona que experimentó una caída y el Señor le concedió una segunda oportunidad, los que no se mantuvieron fieles en esa segunda, cuando cayeron, ¿sabe qué cosa? Dios lo destruyó. Oiga, Dios lo destruyó. En la Biblia usted no se va a encontrar en ninguna parte que Dios haya justificado dos veces su mismo pecado, que Dios haya sacado de la inmundicia dos veces a una misma persona. El hombre nada más es justificado una vez y para siempre. Y cualquier persona que le enseñe lo contrario, habla por boca del príncipe de la tiniebla. Y usted tiene que tener cuidado con enseñar lo contrario. Porque si usted enseña lo contrario, también habla por boca del diablo. Porque usted no puede sostener eso bíblicamente. En la Biblia usted no va a poder sostener que el hombre es justificado más de una vez por la sangre de Cristo Jesús. Así que yo espero, mi amigo, que Dios pueda bendecirme grandemente. Y no se olvide que esta sesión tiene como propósito presentar el contraste de Hebreos 10:26, que dice que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado. Pero ya le presentamos tres contrastes. Primero en Juan 2:1, que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Esto es para los que cometen pecado no de muerte, que es el pecado por ignorancia. Segundo, que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es otro texto para contrarrestar Hebreos 10:26. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Por eso dice que ya no hay más sacrificio por su pecado. Recuerde que la iglesia no es quien determina, o sea, el ministerio pastoral no es quien determina lo que debe de enseñar la Biblia. Es la Biblia quien determina lo que la iglesia, o sea, el ministerio pastoral debe de enseñar. Aquí lo que cuenta es lo que enseña la Biblia. Aquí no cuenta lo que enseñan los pastores. Los pastores lo que deben enseñar es lo que diga la Biblia. Y tercer punto, no se olvide que Proverbios 24:7, que dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces se volverá a levantar. Ese texto bíblico está haciendo alusión, es para lo que caen en manos del impío. Cuando el justo cae en manos del impío, no está haciendo alusión a caída en el pecado. Que Dios te pueda bendecir. No tiene por qué tener temor. Recuerda que mientras tú vivas conforme a la luz que has recibido, tú estás en paz con Dios. Y si tú eres alguna persona que ha pecado deliberadamente y no sabía que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, recuerda que te puede aferrar a la promesa de Juan 8:32 que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú dices: Señor, yo no conocía esta verdad, perdóname, yo estaba en ignorancia. Y entonces ese pecado consciente y deliberado pasará en el santuario con un pecado de ignorancia, y entonces podría ser justificado y se te dará el poder, se te hace participante de la naturaleza divina para que tú no vuelvas a caer en el mismo pecado. Y si lo hace, ya sabes que no hay más sacrificio por tu pecado. ¿Por qué? Porque ya tú lo sabías, una vez que ya vuelvas a ser justificado. Esa es la verdad del cuarto ángel. El cuarto ángel, que es el mensaje de los 144,000, es resaltar las verdades ocultas que están escritas y están ocultas porque no se le da a conocer al pueblo. Dios te guarde. Mi deseo y oración es que tú y yo nos podamos ver en el reino de los cielos y que tú puedas alcanzar la victoria sobre el pecado antes que termine la gracia y que pueda estar sin mancha delante del trono de Dios. Dios te guarde y será hasta la próxima. Bye. En esta ocasión le invitamos para que se suscriban al canal La Verdad del Cuarto Ángel y para que le toquen a la campanita y así no se pierdan de ninguno de estos mensajes exclusivos de La Verdad del Cuarto Ángel. Bendiciones para todos. Bye.